Muchas gracias, Miriam. Bueno, damos la palabra ahora a Elena Zaffaroni. Ella es militante social, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y una referente de la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Bueno, hola a todos, muchas gracias. Un gustazo compartir la mesa con la historia que tenemos, tan interesante, tan importante, lo que la Comisión Provincial y particularmente Sandra y el equipo de compañeras con nosotras cuando empezamos en el año 97, y acá está la otra, la reunión de expresas políticas, aquella en la que a alguna profe de historia se le ocurrió plantear tenemos que contar lo que vivimos y el tema de la memoria. Estábamos desesperadas por el silencio, por el negacionismo, porque la gente no sabía, porque no teníamos dónde contar y dónde hablar, y que esto se iba a perder con nosotras, y ahí apareció esta idea y los trabajos de ellas justamente. Así que bueno, gracias a la Asociación de Amigos del MUME por esta iniciativa que pone el foco en el inmenso trabajo por la construcción de la memoria colectiva sobre los años del terrorismo de Estado. Y acá me permito todas las licencias no académicas, venidas simplemente de lo que vivimos, de lo que vemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos con todos los aspectos que faltan y que vamos construyendo. Esta tarea que nos ha unido, que nos ha hecho reflexionar, comprender y de alguna manera contraponer otra ruta al camino del negacionismo e impunidad con la que se retomó la democracia. A 40 años de la restauración de esta institucionalidad democrática, en el mes del Día Internacional del Detenido Desaparecido, nos encontramos en un momento especialmente dramático para la humanidad, que acá lo vimos y que me parecía importante enmarcarlo en la conversación. Estamos siendo testigos día a día de cómo se lleva adelante el genocidio del pueblo palestino y cómo los instrumentos internacionales son totalmente ineficaces para la defensa de la vida humana y además deliberadamente ignorados. Vemos cómo quien se siente amo del mundo, como es Trump, pretende decidir por sí y ante sí cuáles serán las condiciones del comercio mundial, cómo debe comportarse la justicia de un país soberano como Brasil, impone sanciones a los representantes de la Corte Penal Internacional y justifica genocidios mientras manda su flota a amenazar pueblos. Así que es un momento dramático, oscuro y de quiebre de tantas cosas, como vos te planteabas, ¿no? Y en un momento tan oscuro de la humanidad, desde nuestra pequeña realidad, la imagen de las últimas marchas del silencio para mí son una luz de esperanza. Porque en esas marchas, por memoria, por verdad, por dónde están, confluyen muchísimos esfuerzos desde todos los ámbitos de la sociedad y por todo el país, que refuerzan el mundo de los derechos, que construyen comunidad, identidad y abrigo, e interpelan al Estado uruguayo, a los gobiernos, sobre cuál es el país en el que estamos y hacia dónde quisiéramos dirigirnos. Así que bienvenido a este espacio para valorar el recorrido, para pensar juntos cómo vamos construyendo esa memoria colectiva del terrorismo de Estado, el papel que cumple como transmisor y escucha para ser plataforma de despegue y de futuro, que enriquece la reflexión del presente para pensar y cuestionar políticas y prácticas autoritarias, punitivas, patriarcales, racistas, colonialistas, muchas estructurales y que tienen un tronco común continuista del terrorismo de Estado, y también nos sirve para imaginar un futuro que nos pueda incluir a todos. La memoria colectiva sobre momentos históricos recoge experiencias, vivencias, sensibilidades, cuerpos,
aterrizajes territoriales y por lo tanto es plural, es diversa, está en permanente construcción, en amplitud y profundidad y también en permanente disputa. Es por tanto una construcción profundamente política. Profundamente política. Transmitir, contar, ha sido una parte fundamental de la resistencia de pueblos, de culturas oprimidas y silenciadas en la historia de la humanidad, para que no se borrara su origen, sus lenguas, sus saberes, cantos, ideología, su tierra y también sus luchas y sus sueños. Ha sobrevivido a genocidios, desplazamientos, esclavitud, y así hemos conocido las historias de esos pueblos y esas violencias que son una constante del poder, que reciclando formas y sistemas sigue actuando así como dueño de la vida y la muerte de la humanidad. Y así comenzamos nosotros contando, para que no se borraran, contando nuestras historias, contando la historia de los desaparecidos, contando la historia de los presos, de los exiliados. Decimos que sin memoria es extremadamente fácil que volvamos a repetir una y otra vez ediciones variantes de lo mismo, que nos debería evitar el tránsito por los mismos viejos caminos que nos están llevando al desastre, como el colonialismo, las guerras, el extractivismo, y sobre todo que nos debe ayudar a imaginar caminos nuevos que nos conduzcan a un mundo mejor, más amable y vivible para todos. Y aunque es así, siento que dejamos un inmenso espacio de ambigüedad al que debemos estar atentos. La memoria para mí cobra ese sentido de ayuda, de alerta, si la soltamos, la cuestionamos, la separamos del dolor y la heroicidad para interpelar el presente. Las luchas y derrotas de cada tiempo histórico sirven de experiencia, de inspiración, y debemos cuidar que esa inmensa tarea no sea un freno, no se estanque ni en el dolor ni en las heroicidades, que claro que abundan, nos emocionan y conmueven recordarlas. Pero esas capacidades, reconocer que están en la calle día a día, rodean la vida y la supervivencia. Los trabajos de memoria han ido abriendo paso lentamente a desplazar el centro y ponerlo en la sociedad entera como víctima del terrorismo de Estado, ya que su principal objetivo fue instalar el miedo, la vigilancia y el disciplinamiento para quebrar el tejido social y poder instalar el modelo económico que nos sigue desangrando hoy. Desde el Estado, la política que más perduró en este sentido fue no hacerse cargo y dar vuelta a la página. El principal obstáculo fue la imposición de la ley de impunidad, una ley mantenida por muchísimos años y condicionó la posibilidad de conocer, de juzgar, de transformar la institucionalidad democrática usurpada y direccionada para ejercer el dominio y el disciplinamiento social. Fueron las acciones desplegadas desde la sociedad las que cumplieron un papel fundamental, y destaco a las organizaciones de madres y familiares de presos y de desaparecidos. Desde el comienzo nos mostraron con su ejemplo un camino que llenaron de coraje, denunciando, hablando de los hijos, de los niños apropiados, de la impunidad, buscando en los cuarteles, en todas partes. Su entereza, como su perseverancia y amor, peleó contra el olvido y nos dio un lugar para que pudiéramos hacerlo juntos. Primero, logrando la liberación de todos los presos políticos. Fueron estas organizaciones, la de los familiares de los presos, las que impusieron en la agenda primera del primer gobierno esa condición. Luego, cuestionando la ley de caducidad, llamar al referéndum, formar aquella comisión encabezada por María Esther, Elisa y Matilde y recorrer el país. Esta tarea enfrentó la principal política de impunidad en la que se abroqueló la dictadura, la amenaza y el miedo.
sostenida luego por los primeros gobiernos electos en forma de negacionismo, impunidad jurídica, mentira, aislamiento y silencio al que nos quisieron condenar. El camino fue largo y tortuoso, pero fue un camino de crecimiento. Se hizo por el impulso de muchas iniciativas y compromisos que asumieron y rodearon siempre esta causa. Organizaciones como SERPAG y otras que se fundaron después, como Crisol, FUCAM, los sindicatos y tantas más, que contó con compañeros de militancia de los mismos desaparecidos o presos, con abogados, fiscales y jueces que buscaron resquicios en la impunidad, con testigos, con denunciantes, que en un país que seguía impregnado por el miedo, aportaban datos, lugares de detención, nombre de perpetradores. Así fuimos construyendo la verdad y construyendo las búsquedas. El arte y la cultura fueron la mayor vía de divulgación. Puso foco en las resistencias, en la denuncia, en las búsquedas. Las murgas, el teatro, la música, la fotografía. Y ahora vemos que se suma el deporte, el cine y los jóvenes en mil otras formas. Desde la academia y las aulas de enseñanza, siempre acompañados por los gremios trabajadores y estudiantiles y las cooperativas. En cada espacio hubo que vencer las amenazas, la discrecionalidad del autoritarismo que en plena democracia perseguía estas expresiones. Esta lucha creció sin parar, sin estridencias, es cierto, pero con inmenso compromiso. La persistente demanda consiguió la implementación de leyes reparatorias, leyes de memoria e instrumentos valiosos como la Institución Nacional de Derechos Humanos, los sitios de memoria y otros más que no podré recordar. Restituir las causas judiciales en 2011, hay las condenas internacionales como la de Hellman, que nos abrió la Fiscalía Especializada, que se forma en 2018, los juicios nacionales también, como el juicio de Roma. Todo esto ha dado un inmenso impulso al conocimiento de la verdad. La multidimensionalidad de esta lucha pone en cuestión no solo el pasado, sino que nos replantea preguntas fundamentales sobre en qué país vivimos y en cuál quisiéramos vivir. Así que esta memoria aporta también sentido para disputar al individualismo y su prédica de que todo comienza y termina en mi persona, reivindicando la memoria como patrimonio colectivo. Todas estas iniciativas han abierto espacio en la educación, en la investigación. Hoy sabemos más, investigaciones, juicios públicos, hallazgos, el excelente trabajo de Fiscalía Especializada y del GIAF, de los equipos de investigación, el acceso de la universidad a los repositorios, el trabajo de cruzar, sentencia, los niños recuperados. Sabemos más de los operativos, de los planes Cóndor, Morgan, etc. Pero este saber por sí mismo no trae modificaciones profundas, estructurales. Es necesaria la voluntad política para que esta eterna transición termine y lo haga con más verdad, con más justicia y con una revisión y subordinación total de las Fuerzas Armadas. La dictadura tuvo un propósito ulterior, generar un cambio en nuestro pacto social, fragilizar, eliminar la resistencia a un nuevo proyecto económico neoliberal que se apoya en otra sensibilidad, en otros valores. No alcanza con la memoria para generar las mínimas garantías que fortalezcan los valores de la vida, la libertad y menos aún para evitar repeticiones y modificar prácticas. La figura más clara de la permanencia del terrorismo de Estado entre nosotros es la de la persona detenida desaparecida. Su figura representa todas las estrategias represivas llevadas adelante esos más de 15 años. Persecución, tortura, asesinato, robo de niños, secuestros, traslados, coordinaciones supranacionales, violaciones, sumarios, etc. Marcan el desafío del nunca más. Es un crimen permanente que fue ideado para que perdurara.
y la mayoría de ellos sigue desaparecidos. ¿Y cuántas prácticas se han mantenido así? ¿Cuántos reglamentos, leyes o decretos de esa época no fueron revisados? No hemos logrado un debate social sobre el sentido de mantener una institución como la militar que no ha revisado ni aportado la información que tiene y que siguen gozando de privilegios y prebendas. Se autogobiernan. En el 2005, la ministra Susana Berruti encontró un ministerio militar sin funcionarios civiles. Iniciar ese cambio e incautar información clasificada que negaban fue un inmenso logro de su ministerio que no se continuó. Hoy, esa memoria es un punto de encuentro y nos da identidad. Es lo que pone en tensión las políticas de los gobiernos. Es necesario que esa identidad que nos va construyendo también dé cobijo a la lucha de los mismos abusos en nuevos contextos. La persistencia de los femicidios, como acá hablaban, las nuevas desapariciones, los actos discriminatorios y las violencias contra disidencias inmigrantes, el racismo estructural, las políticas punitivistas que se multiplican y que aumentan el encierro, y los nuevos peligros cuando se corta la participación legal. Todas prácticas autoritarias de dominación que el terrorismo de Estado reforzó con la figura del enemigo interno que éramos todos. Que de los errores nazcan semillas que traigan sus propios sueños. Bueno, eso no es esto. Pero me parece que realmente la sociedad, lo que vemos en los 20 de mayo, es un trabajo disperso que se da por toda la sociedad, por todo el Uruguay, y que confluye, y que es mucho, porque estas marchas que empezaron, como bien dijo Carlos, en el año 96, cuando la familia Michelini, ahogada con lo mismo que nosotras las presas políticas, en el año 97 decidimos dar el paso por la memoria, con esa misma situación plantearon hacer una marcha para conmover, para mover, para ver si se podía generar algo y no quedarnos en silencio y parados. La propusieron los familiares, se hizo en conjunto, fue la primera marcha, memoria, verdad, nunca más, fue su consigna, y luego de eso quedó en manos de los familiares. Desde esa marcha a hoy, lo que crece, lo que se integran las jóvenes generaciones, la emoción que provoca estar en esa marcha como experiencia en sí misma. He tratado de preguntar a muchos jóvenes por qué van, y a veces no saben por qué van, a veces es porque me mandó mi mamá, y es impresionante. Es una sensación de comunidad, es una sensación de un camino que no tenemos que abandonar, que no puede existir nunca una política fascista que mejore la económica, que mejore la economía de todos. Va a descartar una población seguro, no va a ser para todos. El para todos requiere que este trabajo hacia la comunidad y hacia el conjunto esté permanente en todas nuestras políticas, en la memoria también, porque la identidad también es memoria. Así que